Hay una teóloga católica especializada en matrimonios y sobre todo en los temas de matrimonios difíciles porque por su propia experiencia ella está casada con un catedrático de la Universidad de Notre Dame y ella también está en un instituto de Notre Dame, se llama Leah Sneed y es esposa de Carter Sneed, ¿no? Un extraordinario filósofo católico. Y ellos han compartido con bastante profundidad y con bastante transparencia lo que significa el encontrar dificultad para tener hijos, básicamente no haber podido tener hijos por sí mismos y como la presión que han recibido para utilizar la fecundación in vitro, que sabemos que es un método inmoral, inaceptable para los católicos, inaceptable para cualquiera en realidad, ¿no? Y luego buscar el camino de la adopción, que es un camino hermoso, generoso, pero que no es fácil. Entonces, recientemente Leah Sneed publicaba una reflexión importante que quería compartir, que es cómo nosotros sabemos que el matrimonio es una institución que está en decadencia, ¿no? Cada vez hay menos personas casadas, cada vez hay más personas solteras que pasan la edad ideal del matrimonio y no se casan nunca. Y cómo en el mejor de los casos, entre comillas, las personas deciden convivir, ¿no? Que es una tremenda injusticia para las mujeres, porque el novio, el enamorado, la pareja, como sea que se llame, es un tipo que ordeña la leche sin tener que comprar la vaca, ¿no? Como decía la expresión de una joven católica que me decía por qué ella o era el matrimonio o nada, no iba a entrar en esas relaciones de prueba, entre comillas, que después se terminan prolongando sin darle la garantía del compromiso permanente del varón a la mujer, ¿no? Pero junto con esto, Leah Sneed ve una tendencia muy preocupante y creciente a denigrar el valor del matrimonio, ¿no? Y el, en Estados Unidos ha habido un fenómeno, un bestseller. En realidad han habido varios libros, 3 libros estos autobiográficos, que los 3 hablan de relaciones, escritos por mujeres los 3, que los 3 hablan de relaciones catastróficas de un matrimonio, cómo un matrimonio terminó catastróficamente. Son autobiográficas, pero de forma, digamos, relativamente novelada y en consecuencia las hacen muy popular, ¿no? La peor de estas autobiografías, novelas, digamos, es una que se llama Strangers, extraños, ¿no? O desconocidos. Y la escribe una mujer, una dama que escribe por primera vez. Ella, en este libro, la autora, que se llama Belle Burden, describe cómo acabó 20 años de matrimonio, ¿no? Y cuenta toda la historia del matrimonio, etcétera, pero va contando cómo la desconfianza financiera es la que terminó con el matrimonio y cómo el esposo quiso tener finanzas completamente independientes y cómo ella, proveniendo de una familia con muchos recursos económicos, invirtió junto con su esposo en comprar bienes raíces, ¿no? Casas, terrenos, propiedades, etcétera, y negociarlas y tuvieron, digamos, un matrimonio financieramente muy exitoso. Y cómo se fue finalmente al hoyo cuando ella encuentra que el esposo la ha venido traicionando, no con otra mujer, sino financieramente, ¿no? Y esto pone el matrimonio en caída y finalmente en catástrofe. Y Leah Sneed dice, mira, cada uno de estas 3, por si acaso, como digo, este libro, Strangers, que se debe haber traducido al español, pues, habiendo sido tan exitoso, probablemente se ha traducido con el nombre de Extraños, ¿no? O Desconocidos, no lo sé. Pero de hecho ya hay una película en producción. No sé si va a ser una película o una serie de televisión, en Netflix, en Amazon Prime. Pero el hecho es que se va a convertir, pero se va a convertir todavía más, cuando se convierta en película,
en un fenómeno cultural. Y Liesnet dice, como si necesitáramos malos ejemplos de catástrofe que incrementen la sospecha de hombres y de mujeres sobre el matrimonio. Y cómo justamente lo que necesitamos son ejemplos realistas del matrimonio. Ejemplos realistas. Y ella dice, una de las cosas que necesitamos son historias felices de matrimonio. Y una vez más, historias felices de matrimonios, pero que sean historias al mismo tiempo realistas, ¿no? Un experto en matrimonio y familia que siempre he mencionado, ¿no? Brad Wilcox, es uno de los expertos en familia, donde dice, mira, el matrimonio tiene dificultades. Cualquier persona que ha llegado a muchos años de matrimonio y que siguen siendo felices y fieles y que son ejemplares, ¿no? ¿Cuánta gente los mira y dice, cómo quisiera que casarme y llegar a ese nivel de amor y a todos esos años de fidelidad y de entusiasmo? Cualquiera de estas parejas les puede decir, tuvimos momentos sumamente difíciles. Una de las parejas más hermosas que yo he conocido son dos esposos. Ella murió hace poco, a los 90 años, él tiene 93, y estuvieron 65 años casados, criaron a 6 hijos, y uno de ellos era una estrella de fútbol americano a nivel universitario. Tuvo un accidente, fue un accidente que le afectó terriblemente el cerebro, y básicamente a este hijo que estuvo en coma 6 meses tuvieron que enseñarle todo, enseñarle otra vez a caminar, a gatear primero, luego a caminar, luego a poder expresarse, aprender a hablar, etc. Una vida completamente dedicada a la terapia del hijo durante años. Hoy el hijo está vivo, es bastante autónomo, obviamente no pudo recuperar la totalidad de su funcionamiento físico. El papá Ed es alguien de quien he hablado en un punto de vista, he contado su historia, cómo él y su hijo comenzaron a girar muchísimas parroquias, no solamente acá en Colorado, sino en otros lugares donde los invitaban a contar el testimonio, ¿no? de esta recuperación, y cómo todo el camino fue un camino completamente marcado por lo providencial. Bueno, ahora quiero hablar del matrimonio de este esposo y esta esposa. Ed, cuando un día fui a buscar a Ed y a su hijo para ir juntos a la misa de Jueves Santo, me muestra una foto de su esposa de joven, que era enfermera, y Ed me señala y me dice, ¿no es la mujer más hermosa del mundo? Y un esposo que ve así, ¿no? Su mujer es la mujer más hermosa del mundo, es absolutamente edificante, ¿no? Y en el camino yo le dije, oye, mira, a mí me encanta y me edifica profundamente el ejemplo de tu amor y la tía Pat. Yo le decía la tía Patricia, tal tía Pat. Y me dice, sí, me dice, pero no siempre fue así. Es más, o sea, el accidente de nuestro hijo fue un despertar que Dios nos mandó, porque estábamos en el camino de separarnos, ¿no? O sea, las dificultades cotidianas nos iban irritando e iban incrementando la irritación. Y en vez de sanarla, de decir vamos a enfrentar esto y vamos a sanarlo, dejamos que esta irritación cotidiana, donde no podíamos poner el dedo de decir, esta es una traición, no fue una gran cosa, fue simplemente este proceso de desenamoramiento y de irritación, que es una tentación que existe efectivamente y que no tuvimos la fuerza de atacarle y de ir en su contra, ¿no? Entonces, qué importante es otras historias de matrimonio que nos hagan saber las dificultades reales. Ed y Pat, por ejemplo, o
Lias Need dice, no nos olvidemos de grandes novelas como Mi vida en Francia, My Life in France de Julia Child, o esta historia clásica que se llama The Notebook, ¿no? O sea, el libro de notas de Nicholas Sparks, ¿no? Existen esos libros, existen esas memorias, existen esos textos y existen los ejemplos de nuestras familias, esas parejas ejemplares que amamos, que son historias que podemos contar y compartir, porque el matrimonio es tan importante, tan hermoso, que el Nuevo Testamento lo elige como modelo de relación entre Cristo y su iglesia. San Pablo nos lo dice. Y la iglesia la ha encontrado como una institución tan digna que ha querido convertirla en no solamente modelo de la iglesia, sino sacramento. El matrimonio lo creó Dios en el instante de crear al hombre y la mujer. Y la iglesia apenas comenzó a existir, lo convirtió en un sacramento. Entonces tenemos que animarnos mutuamente a hablar bellamente del matrimonio, a animar a nuestros jóvenes a considerar la vocación al matrimonio precisamente como eso, como una vocación. Y como una vocación que se puede cumplir y que lleva con los pasos adecuados a la felicidad de las personas. Que tengas un buen día.